Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es el universo Anahuaca. Comencemos. Cada cultura y cada religión ha dado su versión acerca del origen del mundo. Historias fascinantes que los diferentes pueblos han creado para explicar el origen del universo. Los egipcios describen la creación del mundo a partir de un caos acuoso conocido como Nun, del cual surge Ra, dando paso del caos al cosmos ordenado. Los mesopotámicos, en el poema babilónico de Enuma Elish, narran que Marduk, el dios del trueno, creó el mundo a partir de Tiamat, la diosa dragón del caos. Estos relatos entrelazan la lucha entre orden y caos. Para los griegos, todo comienza con el caos, un abismo sin forma. Para los judeocristianos, de acuerdo al Génesis, se puede leer: la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El común denominador de estas cuatro versiones del origen del mundo es que en todas se inicia con el caos, hasta que alguien llega a poner orden a ese desorden. Veamos lo que dice el Popol Vuh, gran libro de sabiduría maya, teniendo presente que los mayas, como todas las culturas de Anáhuac, tienen la matriz de conocimiento de los olmecas. Lo que expresa básicamente el texto es lo siguiente. Grande era la descripción y el relato de cómo se acabó de formar todo el cielo y la tierra, cómo fue formado y repartido en 4 partes, cómo fue señalado, y el cielo fue medido, y se trajo la cuerda de medir, y fue extendida en el cielo y en la tierra, en los 4 ángulos, en los 4 rincones. Lo primero que se hizo fue medir, ordenar, poner las 4 esquinas, y no fue de manera aleatoria, fue de acuerdo al movimiento del sol en el horizonte. Se pusieron límites. Nuestros abuelos, con base en los equinoccios y solsticios, dibujaron un cuadrado para expresar que se medía el tiempo y los diferentes ciclos, de acuerdo a los movimientos solares. Al dividir el plano en 4 partes o 4 rumbos en un plano bidimensional, se generan 2 ejes, y cada eje tiene 2 direcciones. El principio dual, presente en la división del plano. El primero está formado por el eje oriente-poniente. El segundo está formado por el eje norte-sur, más un tercer eje que da la perspectiva tridimensional, que está formado por el eje cenit-nadir. 3 ejes que nos conducen directamente a 2 conceptos filosóficos relevantes de nuestra cultura. El primero, la estructura del universo Anahuaca. El segundo, el quincunce. En el video anterior, vimos la creación del mundo de acuerdo a la tradición oral, con la leyenda de Zipactli, leyenda que nos da pauta para analizar cómo concebían el universo nuestros abuelos. Para ellos, la estructura del universo está formada básicamente por 3 espacios claramente definidos y diferenciados. 1. El cielo, el cual es un espacio iluminado. 2. La tierra, el cual es un espacio neutral intermedio. Y 3. El inframundo, el cual es un espacio oscuro. Tanto el nivel del cielo como el nivel del inframundo forman parte de la región vertical del universo, mientras que el nivel que se encuentra en el medio, la tierra en donde habita el ser humano, forma parte de la región horizontal del universo, como una flor de 4 pétalos. El plano horizontal está influenciado por energías que provienen del universo, los planos celestiales, energías que todos los días llegan al planeta y que penetran en Tonantzin-Tlali, nuestra venerada Madre Tierra, energías que descienden al inframundo, y del interior de Tonantzin-Tlali, el inframundo, regresan al universo, a los planos celestiales. Este intercambio de energías atraviesa el plano terrenal donde habitamos. La energía está fluyendo constantemente entre el universo y el planeta, produciendo todos y cada uno de los cambios que se pueden observar en el mundo físico.
Es la razón por la cual nuestros viejos abuelos le dieron tanta importancia a la observación y estudio de los cuerpos celestes, porque son energías que influyen en las actividades cotidianas del ser humano. Una manera de comprender lo que sucede en el cielo y en el inframundo consiste en visualizarlos como espacios en transformación, espacios que están en constante comunicación por medio de acciones rituales que permiten el flujo de esencias, como el humo del copal, la luz del sol o el movimiento de las mareas. Estos niveles, el cielo y el inframundo, permiten la circulación entre ellos de personajes que representan algún aspecto de la energía, fuerza o esencia míticos, cuyo descenso a la tierra se ha conservado en códices y monumentos. Se trata de espacios de multiplicidad que pueden contener igualmente al sol, a la lluvia, a los ancestros, a los muertos, a las ramas de ceibas gigantes o a las estrellas, que portan metafóricamente faldas de caracoles. Conclusión. La división del espacio en la cosmovisión de los viejos abuelos refleja una compleja interacción entre lo celestial, lo terrenal y lo subterráneo, y expresa una profunda conexión con los ciclos naturales y la continuidad de la vida. Los antiguos abuelos nos legaron una rica tradición de mitología y rituales, que nos ofrecen una mirada única sobre cómo entendían su lugar en el universo. A través de su arquitectura, de su forma de computar el tiempo y de su arte, transmitieron una visión integrada del cosmos, en la que cada nivel y elemento tenía su lugar y función inequívoca. El tema del siguiente video es los 13 cielos, el nivel terrestre y los 9 niveles del inframundo. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexico Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.